se iban a llevar a cabo las operaciones, porque de allá del alto mando, quienes a saber, o el mismo presidente, les informaba de cómo se iban a llevar a cabo las operaciones, y ellos ya para eso ya estaban preparados. Ayer era él donde cuando él contrarrestaba eso, porque ya las unidades no entraban, o sí entraban una parte, pero el resto entraban, como dijera, desembarcaban en otro punto y comenzaban las operaciones por diferentes puntos, no donde se había planeado. Entonces vienen estos mirando eso de que él hacía las cosas como él quería y que era la cabeza de los demás, y habían los objetivos que la política no había logrado todavía, porque mire, la política es lo más sucio que puede haber aquí. Son más criminales, los políticos son más criminales que cualquier otro criminal. Ya ellos pues hacían todo eso y planearon la muerte de él, porque es la única forma de parar lo de Monterrosa, era matarlo. Entonces planificaron eso, y entonces planificaron eso para frenarlo, porque la guerra hubiera terminado más luego, militarmente. Yo le doy un 80% de que la guerra militarmente hubiera acabado y más luego, si no hubieran matado a Monterrosa. La guerrilla no tenía cabida. Su bastión más fuerte, que era el Monteca, había sido desmantelado. Los sobrevivientes habían tirado para Honduras y aquí no habían que hacer. Después fueron agarrando fuerza nuevamente, y por eso fue que llegó a cabo la ofensiva hasta al tope. Ahí es a donde le digo que el político es más criminal que cualquier otro, porque si ellos no hubieran hecho eso, planeado eso, la guerrilla no hubiera proliferado y hubiera crecido así como creció, a tal grado de llevar a cabo la ofensiva final aquí, que se llamó hasta el tope. No hubiéramos llegado a eso, a sacrificar más vidas ya, pero fue por la iniciativa de ellos. A lo que quiero llegar es dejar bien claro que no fue la guerrilla quien mató a mi coronel Monterrosa. Yo estaba armando mi propia investigación allí, pero mirando eso que tiene, donde hallaron al periodista de Coprefa muerto, esa fue la forma que hallaron de instalar la bomba en una cámara y hacerla volar allá. ¿Cómo le puedo probar esto yo? Si la guerrilla hubiera sido en el vuelo que él venía de Monteca al Estado Mayor, allí lo hubieran volado. Pero no fue entonces, fue cuando mi coronel iba de vuelta a Monteca. ¿Qué es lo que pensó mi coronel cuando nomás desmanteló eso y salió para allá? Pensó en esto: voy a oficiar una misa en honor y memoria a todos los que en el intento por desmantelar este campamento murieron, por todas las víctimas que hubieron. Entonces él pensó en eso, y cuando llegó al Estado Mayor, él ordenó que le buscaran un capellán para oficiar una misa allá arriba. Andaban unos asesores americanos allí, porque ellos siempre andaban tras de uno cuando lo entrenaban y todo, siempre andaban queriendo ser novedosos. Entonces por eso se quedó eso así, y nadie habló. Y no es que solo lo supo nomás ese elemento de la OIE, hay varios jefes que lo saben. Lo que pasa es que no quisieron hablar por temor a repercusiones o cualquier cosa, porque por ejemplo lo que se está dando ahorita, hay una persecución de exmilitares y de políticos que, ¿cómo le dijera? Injusta, pues. Más que todo la de los militares, porque si hay un cumplidor de los acuerdos de paz, el mejor cumplidor aquí ha sido el militar. No han sido ni los del frente ni ningún político. Entonces, ahí, como le hicieron volar a él, fue eso. Ellos no contaban que iban a ir los asesores, que iban a llevar un capellán. Según ellos, Monterrosa solo venía a rendir novedades, como cualquier otro jefe a cargo de una operación. Y planificaron eso. Le pusieron la cámara, y después, para silenciar al periodista, pues lo mataron. Lo dejaron caer, pues el periodista murió. Lo mismo pasó, según tengo yo informaciones, pero esto no es cosa, como le dijera, que tenga un sustento firme, con lo de Monseñor Romero, que todo el mundo y la comunidad internacional creen de que fue la Fuerza Armada, que fue Bahuizón quien lo mató. Lo que pasó en esto fue así, de que había mucha gente en ese entonces, jóvenes y más gente, que no se decidían por incorporarse a la lucha armada. Entonces no había un motivo de peso y no se terminaban de convencer. Entonces, la dirigencia del FMLN, en este entonces, el más alto en ese entonces era Chafik Handal y estaba Sánchez Serén,
que son los que pueden saber la verdad, la propia realidad. Entonces, miraron eso de que Monseñor Romero es una persona carismática, ¿va? Una persona bien dada. Él pues les decía las cosas tanto a la Fuerza Armada como también se las decía a ellos lo que no estaba correcto o en lo que estaban fallando. Y entonces vieron ellos en esto de que podían, por los roces que había tenido Monseñor Romero, por las cosas que decía de la Fuerza Armada y en especial de Daguizón, ellos podían matar a Monseñor Romero y echar la culpa a la Fuerza Armada o a la derecha, como la llamaban ellos. Pero mira cómo son las cosas. Todos los demás padres que fueron asesinados con armamento pesado. No fue con un fusil 22 ni con calibre 22. ¿Qué es lo que pasaba? En este entonces la guerrilla estaba en formación, no estaban bien establecidos, no tenían armamento sofisticado o armamento pesado. Entonces pensaron en eso. Este es un personaje conocido por todo el mundo y todo el mundo lo quiere y lo aprecia. Entonces, si nosotros matamos al señor Romero, los jóvenes y personas que no se definen todavía sin incorporarse a la lucha armada, se van a incorporar. Y con esto nosotros vamos a crecer. Le sirvió para utilizarlo de mártir y para que muchos jóvenes que no se habían animado todavía a entrar a eso, se incorporaran a lo que era la lucha armada. Yo les digo una cosa, si la Fuerza Armada o la derecha hubieran muerto con un arma pesada. Pero hasta donde yo tuve conocimiento, no fue ni un jefe porque todos eran cobardes. En ese entonces, por ejemplo, Chafik solo pasaba en un campamento hospital allá por Cinquera, encuevado, y al hijo lo mantenía aquí cuando no lo mantenía en el campamento de Robral, lo tenía en el cerro de Guazapa, porque toda la familia estaba por otro lado y algunos vivían bien, porque fondos había. Si tuvo ayuda a la Fuerza Armada para la guerra, también ellos la tuvieron. Hubieron países, organizaciones que les ayudaron. Entonces, como le dijera, ellos sabían bien lo que habían planificado y a la persona que hizo esto, porque ellos no tuvieron el valor, lo hicieron desaparecer. Algún familiar me va a estar oyendo ahorita y sabe que en esa fecha que murió el señor Romero, desapareció un pariente de ellos que sabían que era bueno con el arma, porque era un cazador. No era un guerrillero, era un cazador. Entonces, pero no vamos a esto, vamos a lo confirmado, que no digan ya, que no sigan atribuyéndose la muerte de Monterrosa. La guerrilla se atribuye eso y no hay quien se lo diga que no fue así, porque no tiene nadie el valor ni la decencia de decir cómo fueron las cosas. Y a esto venimos y tocamos el punto de la masacre de El Mozote. En El Mozote, digamos, la tropa llegó en una operación, era el batallón Atlacap. De comandante siempre andaba mi coronel Monterrosa, pero como usted sabe, él es un comandante. Ahora él actuaba como un soldado, siempre andaba a la cabeza. Pero ahí habían más mandos, habían capitanes, o sea, lo que es oficiales. Porque jefes como decían, los jefes se toman en consideración desde mayor para arriba. Oficiales son de capitán hasta subteniente. Entonces, llegaron ellos a la operación allí, a ese caserío El Mozote. Había pasado por otros lugares ya, pero allí es donde había más gente. Lo curioso de esto es que en ese caserío solo había mujeres y niños y personas mayores. No había un joven digamos de unos 12 años arriba, porque ya el de 12 años ya estaba incorporado a lo que era la lucha armada. Cuando ellos llegaron allí, pues llegaron algo hermético, porque no dejaban salir a la gente al monte a traer leña o al río a la barba. Pero en eso, en el tiempo que iban permaneciendo ellos allí, fueron haciendo amistad con la gente, se fueron confiando y ganándose la confianza. Entonces, ya la gente con esa libertad que tenía, ya salían allá afuera del caserío
en disfraz de ir a traer leña o de ir a lavar, y se miraban con las personas mayores que ahí no estaban, con los adultos que eran capaces de manejar un arma, que ahí no se encontraban. Porque si ustedes pueden ver datos, en la masacre solo hubieron niños y personas mayores. No hubo ni un adulto siquiera de unos 13 años hasta los 35 años, no hubo nadie. Solo mujeres, niños y personas mayores. Pasa después que la tropa comenzó a confiar en la gente les ofrecía comida, ellos comían, allá un buen día, la gente allí pues con instrucciones de los que andaban afuera, organizaron como una tipo de celebración donde iban a agasajar a la tropa, ¿va? Lo que no contaron ellos era en que no todos podían ir a comer al mismo tiempo o a disfrutar de lo que les habían hecho al mismo tiempo. Comenzaron a ir así por grupos, por partes, para el que le quedaba tiempo iba, comía y bebía. Los militares. Entonces, al tiempo pasado, al rato después, comenzaron ya soldados con síntomas de envenenamiento. Y esto también para que me oigan personas que perdieron parientes en ese entonces, cuando fue eso de la masacre de lo del Mozote, para que hagan memoria y por si no se habían dado cuenta. Algunos perdieron parientes, soldados y algunos clases que comieron y murieron envenenados. Se evacuaron la mayor parte, pero otros, según lo que habían consumido o la dosis, porque no era en un solo lugar que les habían preparado eso, entonces murieron en camino al hospital militar. Otros murieron en el lugar. O sea, en realidad sí fue una masacre allí. Y como lo saben llamar, es algo de lesa humanidad. Pero esa lesa humanidad no aplica solo para las personas que murieron y que eran pobladores de ahí, sino para los elementos del ejército que ahí murieron también envenenados a causa de eso. En ver a aquellos soldados tirados, envenenados, algunos ya moribundos, porque como les digo, murieron varios. Otros se lograron salvar. Le digo esto porque yo me topé con elementos de la Tlacat. En ese entonces ya la mayoría eran clases, el que menos rango tenía era cabo. De ahí eran sargentos y subsargentos. Porque en ese entonces también se ganaban los rangos por actos heroicos y no solo por ascenso, ¿va? Y actos heroicos comprende todo, una buena acción, ahora saber comandar a la hora de un enfrentamiento y todo, porque sucedía eso, que si no se sabía comandar, el soldado decía a correr y los agarraban como que eran pollitos a todos. Entonces, la masacre del Mozote más que todo se dio por eso. Fue un arranque de cólera al mirar tantos compañeros caídos allí, envenenados. No solo fue la masacre de balazos, fue la masacre de envenenados. Y esto es que nadie lo cuenta, algunos por temor a lo que puede pasar, mejor se quedan en el silencio, no tienen el valor de hablar. Si yo esto lo sé porque en las unidades en las que yo estuve, en la unidad de inteligencia, yo anduve por muchos lados. Yo hice entrevistas de varios hice entrevistas así de investigaciones de conducta pública y privada donde no era permitido hablar con el elemento investigado. Pero que yo, para llevar a cabo un mejor trabajo y un informe bien elaborado al final, lo hacía, algo que no era permitido. Y si podía, le ayudaba al individuo, no lo hundía. Porque habían razones de peso a veces por lo que el elemento actuaba de una manera no positiva, ¿va? Entonces, pienso yo pues que hay muchas cosas que nadie las dice por miedo. Y una de las cosas es la masacre del Mozote. ¿Por qué sucedió? Tal vez no era una razón de peso o justa, ¿va? Pero es un impulso que tiene cualquiera, como que usted ve a su amigo, a su hermano, alguien le pega y usted lo primero que hace es reaccionar. Es la reacción. A veces se reacciona sin pensar. Entonces, mi coronel Monterrosa, hasta aquí quiero que llegue eso y la gente que mire esto, que sepa de que no fue la guerrilla quien lo mató, como dicen ellos, que un señuelo de la radio Venceremos. Pudiera haber agarrado de la radio Venceremos, pero no era su objetivo era siempre Monteca, porque era el bastión del frente. Tiene un hijo que es militar allí, es coronel. Hubiera hecho cualquier medio para esclarecer las cosas, o los Estados Unidos en este caso hubieran esclarecido bien la muerte de sus elementos.
Lástima grande que la mayoría de los causantes de eso ahorita ya no están. Eso sí deberían de pagar por eso. Es la realidad de las cosas. En un cuartel yo iba por sacar infiltrados que entraban a las filas de la Fuerza Armada para infiltrarse allí y llevar un control y información y todas esas cosas. Esa era una de las cosas de la infiltración en eso. En otros cuarteles yo entraba por hacer estudios de seguridad física de las instalaciones, porque eran vulnerables, encontrar las vulnerabilidades donde podía entrar el enemigo para hacer una masacre adentro. Esa era una de las cosas que inventaron después de que vieron cómo cayó el cuartel del Paraíso y todas las cosas, pero lo único que el cuartel del Paraíso estaba fuera del alcance de cualquier unidad de inteligencia o elemento de inteligencia, porque en este caso no era un elemento de tropa, era un oficial de alto rango, era un jefe, ¿verdad? Entonces, por eso es que hacíamos eso así. Y cuando alguien quería ingresar a una área sensitiva se refiere a aquello donde alguien quería entrar a una unidad, a una sección, como por ejemplo podía ser interrogadores, podía ser como le dijera, diligenciador, el mismo diligenciador, el mismo interrogador, pero es una rama diferente. Podía ser un analista, podía ser un elemento de contrainteligencia, podía ser un oficial de caso, un vigilancia y seguimiento. Abarcaba muchas áreas y abarcaba también el equipo de reacción especial, que siempre había en un departamento, un departamento 2 siempre había eso, todo eso. Los que ejecutábamos la investigación y los que ejecutaban el procedimiento a seguir en aspectos de, como le dijera, operativos. Nosotros acompañábamos a los operativos a veces para constatar que aquello se llevara a cabo o ir alineando uno y decir cómo es que se iban a hacer las cosas o en base a qué. Ese era el trabajo que teníamos nosotros los de contrainteligencia. Y no trabajamos solo con el departamento de donde nosotros, trabajábamos con secciones de cuarteles o de cualquier otra unidad. Andábamos por el campo como universitarios o como parientes de cualquier otra persona, solo observando movimientos y tratando de recabar información.